Y esto es una gran verdad. Como dice aquel salmo, si los fundamentos fueran quitados, ¿qué sería? Señor, por ti vivimos. Y nuestros corazones, Señor, simplemente son como esa tierra seca. Si tú no goteas, si tú no provees, si tú no nos riegas con tu palabra, Señor. Rogamos que nos concedas la gracia de poder ser direccionados aún, Señor, ante la incapacidad del expositor, Señor. Soy muy incapaz para dirigirme a tu iglesia, Señor, pero confío en la obra de tu Santo Espíritu y en tu gracia que pueda direccionar a tu iglesia, Señor, para que ellos sean santos, para que ellos te agraden, Señor. Cuánta responsabilidad carga, Señor, los hombros de un mensajero, pues son los que guían a tu pueblo, Señor. Gracias por tu fidelidad, oh Padre, por que tú eres bueno, por tu Hijo. Guíanos, Señor, para ser edificados en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, que quisiera invitarlos a que abran su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 25, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Y vamos a estar en estos textos que nos menciona este capítulo. No sin antes direccionarlos, guiarlos al título de la predicación. Y es la familia cuando uno de los cónyuges es incrédulo. Cuando uno de los cónyuges es incrédulo. Cuando leemos este enunciado, este título, entonces inmediatamente nos lleva a pensar en que hay una realidad evidente en nuestros días, y es esta. Hay una realidad que evidente. O sea, no es posible que podamos taparnos los ojos ante esto. Esto es evidente. Hay un sinnúmero de creyentes, de personas que van a las iglesias, que se congregan, que quieren ser fieles al Señor, que quisieran que su cónyuge a lo mejor fuera dirigido como lo dice las Escrituras, pero que encuentran en sus cónyuges, encuentran desobediencia, encuentran infidelidad, encuentran mentira, encuentran engaño. Pero ¿qué hacer ante esta realidad? ¿Qué hacer? Creo que esto es algo que nos apremia. Como iglesia, vemos en las iglesias mujeres que proceden a la iglesia y se congregan solitas. O hombres que van a la iglesia solitos, sin compañía de su esposa. Pues muchas relaciones vemos en nuestra sociedad que conviven juntos, pero sin haberse casado. Otras simplemente se conforman con estar juntos y normalizan las uniones contemporáneas. Entre otras cosas, nos unimos porque así la sociedad nos dice que nos unamos y ya, y esto es un peligro cuando se normaliza. Lo anterior expresa, escuchen, inconformidad y desobediencia con el mandato y la voluntad de Dios. Si una pareja vive en unión libre, pues esto expresa una inconformidad y una desobediencia al mandato y la voluntad del Señor. Más allá de los peros y el es que él no se quiere casar, pero es que esto está expresando y pone en evidencia el pecado de alguno de los cónyuges. La familia, escuchen, en términos del orden establecido por Dios, tiene su identidad
y funcionamiento ideal en lo referido por las Escrituras. Es decir, las Escrituras ponen un ideal de lo que es el hogar. Y lo hemos visto. Las Escrituras, la Biblia, ponen un ideal de cómo debería funcionar el hogar. Y allí donde un cónyuge cristiano llega a la casa y dice: hey, esto deberíamos hacerlo porque esto lo dice el Señor. Y el cónyuge incrédulo dice: ¿qué? Ay, no te afanes. Eso es simplemente algo que a lo mejor dijo el pastor o no sé. Pero debemos entender de que la Biblia ha establecido mandatos, que es la palabra inspirada por Dios, y que si la Biblia da un mandato, nos orienta a la obediencia, pues el no hacer eso se constituye como pecado, se constituye como desobediencia. Ahora, hemos visto personas creyentes que cargan, escuchen, que cargan con la desobediencia de sus cónyuges. Pastor, entonces, ¿qué hago? Si a lo mejor mi esposo no quiere obedecer, ¿qué hago si mi esposa no quiere obedecer? Lo hemos mencionado, hemos resaltado lo que dice en 1 Corintios, capítulo 7. Si estando a lo mejor en una unión que no es del matrimonio, como esa unión libre, y la otra persona no quiere casarse, pues no deberíamos persuadir en lo posible a la persona a que se case, evangelizándolo, mostrándole el evangelio, mirando y enseñándole la unión de Cristo con la iglesia. Pero si enseñamos y no sucede, ¿cuál es la solución? El apóstol Pablo dice: continúe allí, no se desligue, no se vaya, ¿sí? Sea fiel, sea respetuoso. Ahora, en la inspiración bíblica se manifiesta que el fundamento relacional de los hogares constituidos debería ser el matrimonio. Eso lo sabemos, lo dice la Biblia, influenciado por Cristo y la iglesia, pues esta es la unión más resonante de su carácter en un mundo caído. La voluntad de Dios se ha expresado. Dígale que está a su lado: la voluntad de Dios ya se ha expresado y nos permite entender que el diseño original y el modelo ejemplar no solo en la constitución de la familia, sino también en la influencia para las próximas generaciones. Es como que el matrimonio debería influenciar las próximas generaciones. Esto es determinante para la evangelización mundial, incluso para nuestros hijos. Sin embargo, tenemos un gran problema, y es que, escuchen, una cosa es la exposición bíblica con respecto a la familia, otra cosa es la realidad de las familias. ¿Me siguen? Una cosa es el ideal que nos expone ¿qué? La Biblia acerca de ¿qué? De la familia. Otra muy diferente es la realidad que hoy tenemos en las familias. Y esto a lo mejor nos llevaría como a pensar en que, escuchen, lo que plantea la Biblia para la familia es inalcanzable. Es como un ideal que, como no, pero es que la Biblia habla de que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No, eso es el ideal. Debe sujetarse la esposa como Cristo, como la iglesia a Cristo. Eso es el ideal. Nadie es capaz de hacer eso. No podemos confundir lo ideal con algo inalcanzable. Si esto es lo ideal, el Señor no nos deja solos para cumplir lo ideal. ¿Están conmigo? El Señor nos guía en eso que es ideal, y entonces lo constituye como algo alcanzable.
Esto no puede ser una realidad ignorada. La Biblia nos expone la idea de matrimonio y de un hogar bien estructurado. Encontramos hoy día, escuchen esto, familias que funcionan desequilibradas. Familias que funcionan ¿qué? Desequilibradas, que permanecen a lo largo de los años por cualquier cosa menos el amor. Permanecemos por los hijos, permanecemos por el negocio, por la herencia. Aquí estamos por esta casa juntos, pero ella duerme allá y yo duermo acá. Bueno, eso es un desbalance, un desequilibrio total. Pasados no resueltos, heridas, rencores, desaciertos, familias perniquebradas, fracturadas, heridas, uniones a conveniencia, justificadas y hechas a la propia percepción del hombre. El domingo anterior hablamos de que lo que constituye la Biblia no es algo que podamos contrastar con el pensamiento del hombre. No es que el hombre haya diseñado otra forma de unión. Los que leemos la Biblia y los que obedecemos al Señor sabemos que solo hay una y que esa unión pues debe permear los hogares. Ahora, este sería el ideal. Pastor, es que mi familia, pues yo estoy en una familia desequilibrada. Ahorita vamos a hablar de estas rápidamente, pero ¿qué hacer? Ok, si el Señor nos llamó en esa condición, no es que soy madre soltera y pues el papá del niño se fue, nos abandonó. Ok, ¿qué debo hacer? Pues es interesante que podamos entender que de la manera como el Señor, eso aparece en 1 Corintios 7, de la manera y en la condición que el Señor nos llamó, así mismo procuremos ¿qué? Estar, permanecer. Ahora, si esa mujer va a empezar una relación, debe estar permeada por las Escrituras, debe estar orientada y aconsejada ¿por qué? Por las Escrituras. No es el hecho de que yo estoy sola y entonces ya voy a hacer con mi vida y puedo a lo mejor tener varias relaciones. En el momento, escuchen esto, que Cristo viene a nuestro encuentro, en ese momento que el corazón sea evangelizado, en ese momento que haya un nuevo nacimiento, desde ese momento empezamos a ser guiados. ¿Por qué? Por las Escrituras. No es que yo no tengo novio. Bueno, desde ese momento empiezas a ser ¿qué? Guiado por las Escrituras. Es que ya estoy casado. Ok, para los que ya están casados, desde ese momento empiezan ¿a qué? A ser guiados por las Escrituras. ¿Por qué? Porque aunque estén casados, el ejemplo y el modelo es el marido sea como Cristo y la esposa sea como ¿qué? Como la iglesia. Empezamos a ser guiados desde nuestra condición. La familia debe ser permeada individualmente por el entendimiento bíblico, por el temor a Dios, por su evangelio y la guía del Espíritu Santo. Entre otras cosas, yo no puedo pretender de que mi familia sea guiada por el Señor si en mi caso, como cristiano, no tengo un entendimiento bíblico, un temor del Señor. Si una cónyuge tiene a su otro cónyuge, a lo mejor, y está incrédulo y no obedece al Señor, pues esa persona que sí obedece al Señor debe ¿qué? Debe con entendimiento bíblico, con temor de Dios, con su evangelio, debe ir y proceder en la relación de pareja. El evangelio del corazón del creyente le llevará a constituir una familia conforme a la dirección bíblica. El creyente en Jesucristo buscará agradar al Señor en su hogar y esto será de testimonio para los demás. Entre otras cosas, el llamado que Dios hace a todo creyente que
haga parte de una familia es que sea testimonio para su ¿qué? Para su casa. Los hijos, no es que en mi casa nadie viene a la iglesia, ni mis padres. Ok, como hijo, entonces obedece al Señor. ¿Cómo dice las Escrituras? Honrando a padre y a madre. No es que mi esposo no viene a la iglesia. Ok, como esposa, mira las Escrituras y ve en pos de tu casa. Es que mi esposa no viene a la iglesia. Ok, entonces mira cómo debe hacer el varón y ve por ese hogar, por la esposa, por los hijos. Lo anterior considerando que el fundamento del hogar no deberían ser los hijos, sino la influencia de los padres en las generaciones que le siguen. Hemos hablado en domingo anterior que cuando esto sucede de manera contraria es simplemente una ¿qué? Una gracia del Señor. Gracia sobre gracia. El Señor permite que un hijo pueda conocer a Jesucristo y evangelizar a sus padres. Aun cuando sus padres en medio de su función no han sido ¿qué? No han llevado una enseñanza a la familia. Hemos hablado también que esto no debería caer juicio para los padres. Antes deberíamos persuadir a nuestros padres ¿a qué? A que vengan a Jesucristo, a que conozcan del Señor. Vale mencionar que hay muchos hogares constituidos hoy por hoy de manera diferente a como nos plantea la Biblia. Algunos de ellos dentro de parámetros, escuchen, naturales. Otros contra naturaleza. Hoy día tenemos hogares constituidos hogares que van conforme a la naturaleza, lo vamos a ver ahora rápidamente, y otros hogares que se han constituido conforme a la contra naturaleza. Y es por eso que investigué en internet. Creo que no es un tema difícil de buscar. Y vemos un sinnúmero de familias hoy por hoy constituidas. Hay una familia que es la familia llamada familia de origen. Y esa familia es, los hijos nacen, crecen y se desarrollan en el mismo seno del hogar. Es decir, allí mismo en la casa vive papá, vive mamá, vive los hijos. Y ahí mismo crecen, se desarrollan y trabajan, pero siguen estando allí, no se van. Hay otro tipo de familia que es la familia extensa. Y esta familia extensa es la familia nuclear, lo vamos a entender ahora. La familia nuclear es la que está constituida por papá, mamá e hijos. Es la familia naturalmente normal. La familia extensa es una familia nuclear, pero con hijos y a lo mejor nietos y cercanos a la familia. La sobrina también vive allí y es una familia extensa. Hasta aquí, a lo mejor podremos decir, dentro de los parámetros naturales. Hay otro tipo de familia, que es una familia reconstituida. Y es cuando hay un cónyuge biológico y otro que es allegado, llamado madrastra o llamado padrastro. Y eso lo vemos hoy día también. Como o el cónyuge anterior murió o simplemente se fue y llegó otra persona y empieza a estar ahí cercano a la casa, ¿sí? Y a los hijos. Muchas veces esta familia reconstituida ha traído muchos problemas, otras veces ha traído de alguna manera bondades. Como los padrastros violentan a los hijos de la madre biológica o del padre biológico. Vemos hoy en día también un tipo de familia como la monoparental. Y es una familia que está constituida por un padre o una madre, pero tiene ¿qué? Tiene a sus hijos a cargo. Solamente es un padre el que vela por sus hijos. Otra familia es la homoparental. Esta familia es contra naturaleza. Porque esta familia son dos personas unidas del mismo sexo, ahora con hijos. Y esto lo vemos en nuestra sociedad.
Hay familias también que son numerosas, con más de 3 hijos. Hay otra familia que es adoptiva. Hay familias adoptivas que son de parejas del mismo sexo o parejas con diferente sexo. Hay familias de acogida y familias sin hijos. Esas familias sin hijos, hoy la sociedad las llama familias, uniones y uniones homoparentales. Personas del mismo sexo que se juntan, no tienen hijos, pero son ¿qué? Familia. Pues bien, la familia, según la Biblia, es la unión entre hombre y entre mujer. Y a estos Dios los ha unido o en obediencia, aquellos que creemos en Cristo, que obedecemos su palabra, debemos unirnos y formalizar el hogar. Este es un hogar bíblico. El hogar bíblico empieza por la unión entre un hombre y una mujer. Pero ¿cómo afrontar un cristiano la necedad de su cónyuge? ¿Cómo afrontarla? Vamos a mirar en primer libro de Samuel, una vez revisando toda esta introducción, pues tenemos que en muchas ocasiones esa familia nuclear, esa familia que a lo mejor está constituida por hombre y mujer, pero que alguno de los dos es incrédulo. Si una familia está constituida por personas del mismo sexo y conocen a Jesucristo, su evangelio, pues hemos dicho, toda persona que venga en una condición debería ¿qué? Debería ser guiado según las escrituras a qué hacer. Pues las escrituras mismas dirán que el varón no se debe echar con otro varón. Así que lo primero que hay que obedecer es la unión, es desunirse para ahora sí poder unirse de manera bíblica. Y como dicen las escrituras, no es como, no, pues es que yo soy cristiano, pero tengo a otro hombre en mi casa que es incrédulo. Pues primero, esa persona es incrédula, ok, pero si tú eres un varón y te está esperando en casa otro varón, pues deberíamos considerar que esa unión no es con respecto a la escritura. Hablemos un poco acerca de la necedad de un hombre que tiene a su esposa como creyente o de un creyente varón que tiene a su esposa como no creyente. Pues bien, vamos a leer versículo 1. Vamos a entrar un poquito en ese contexto de este pasaje. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Interesante porque el texto viene hablando acerca de Samuel, el primer libro. Desde el capítulo 3 empieza el libro a hablar del profeta Samuel, un niño que creció en la casa del Señor. Su madre, Ana, y esta mujer era una mujer estéril. Así que nace Samuel. Samuel está con Elí en el templo del Señor. Eso lo ven ustedes en el capítulo 3. El Señor llama a Samuel 3 veces y en la tercera Samuel le dice: heme aquí estoy, Señor. Y de ahí empieza la historia del profeta Samuel, un hombre que puso en jaque mate el pecado, que siempre juzgó el pecado, que siempre anunció la justicia del Señor. Un hombre que ungió a Saúl, pero también que ungió a David. Este hombre ahora ha muerto. Israel está llorando a su profeta, a Samuel. Se cree que fue el último juez conforme a los jueces. De hecho, se cree que fue un juez y sacerdote, diferente a los jueces y gobernadores que se hablan en el libro de Jueces como tal. Ahora, ha muerto Samuel y dice en el versículo 2:
Y en Maón había un hombre que tenía una hacienda, que tenía su hacienda en Carmel. Escuchen eso. El cual era muy rico. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. Y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de ¿qué? De Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Al parecer, hasta aquí vemos un hombre rico, adinerado, con propiedades. Y vemos una mujer prudente, sensata, hermosa, un hombre de malas obras, pero que era del linaje de Caleb. Este hombre seguramente heredó, escuchen, heredó las tierras de Caleb, pero no heredó sus virtudes. Si ustedes notan y se van un poco más atrás, se van a dar cuenta quiénes fueron Josué y Caleb. Eran unos hombres valientes, unos hombres venturosos, obedientes, temerosos del Señor. Así que este hombre Nabal seguramente heredó muchas de las tierras, pero no sus virtudes, no las bondades que se encontraban en Caleb. Este hombre estaba esquilando sus ovejas. Esquilar es como cortarle la lana a sus ovejas. Y David pues se da cuenta y envió a 10 jóvenes. Les envió, parece que le envió de una manera muy cordial. Versículo 6. Y díganle: así sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Como leemos, vemos que David venía como, mandó a decir esto en un tono muy noble, ¿no les parece? Paz a ti y paz a tu familia. Para contextualizarlos, David aquí, ya Saúl había sido destituido como rey y David era el próximo rey de Israel. David había estado en una cueva llamada la cueva de Adulán, que la vemos justamente en el capítulo 22, de versículo 1 de ese mismo libro. Así que David venía preparando un ejército, venía perseguido, había perdonado la vida de Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl por allá estaba dormido y David lo alcanza a llegar donde él y le quita la espada? Y cuando Saúl se levanta, no ve la espada y David le hace conocer que él estuvo allí, haciendo referencia a que estando allí, siendo perseguido por él, David no lo mató a él, no cobró venganza. Pues bien, este es el contexto. David entonces está enviando mensajeros a Nabal. Y escuchen cómo continúa esta historia, versículo 7. He sabido que tienes esquiladores. Parece que era un conocimiento de David. Ya David empezó a conocer de que ahora estaba él esquilando las ovejas. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, callaron. Simplemente fueron y llevaron que el recado, ¿verdad? Lo que había sucedido es que en un tiempo los pastores, escuchen, los pastores de Nabal, de las ovejas, habían estado protegidos por los valientes y el ejército de David.
y protegidos porque habían muchos de los filisteos, tal como se narra en el libro de Jueces, que los filisteos tenían por cierto, como de costumbre, que venían como a robar y a asaltar los terrenos y las propiedades de los israelitas. Así que David era el que salía al encuentro, David era el que los protegía a esos pastores que eran ¿de quién? De Nabal. Así que pues David dijo, pues yo me imagino David diciendo, como yo le hice un favor a él, pues ahora que nos ayude en esto, porque pues él tiene, veo que están esquilando, tiene la manera, pues bueno, que nos ayude. David envía con un tono bajo, ¿verdad? A pedirles el favor. Y versículo 10 dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Qué tremendo este hombre, ¿verdad? Y es tremendo porque David no era el pastorcito de las ovejas. David era un hombre, de hecho, conocido por los filisteos. David en esta historia ya había derrotado ¿a quién? A Goliat. Así que el nombre de David y el de su padre Isaí ya era resonante, ya era conocido. ¿Me siguen? Y este hombre como bajando un poco como ¿y quién es este? Como en tono de burla. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? De hecho, es interesante porque Abigail, su esposa, sí sabía quién era quién. David. Esa mujer, cuando vio con quién se estaba metiendo Nabal, ahí mismo preparó una ofrenda y se fue ¿qué? Al encuentro con David. Y dijo, ¿con quién te estás metiendo? No, pero te estás metiendo es con el futuro rey de Israel. ¿Qué te pasa? Bueno, es algo que luego Nabal le dice y Abigail le dice a Nabal. Pero permítame, voy adelante contextualizándolo y luego voy a unos puntos. ¿Listo? Versículo 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. De hecho, se cree que Nabal se portó grosero con esos jóvenes. Versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres, escuchen esto, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto, que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, los ha insultado, se ha portado grosero. ¿Sí? Hasta aquí vemos que cuando los mensajeros vinieron donde David, ¿qué hizo David? Dijo, alisten las espadas y vámonos para donde Nabal y vamos a mocharle la cabeza. No va a quedar nadie vivo allá. Así que uno de los criados vino y le habló ¿a quién? A Abigail. Y Abigail dijo, versículo 15, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. Era el testimonio ¿de quién? De los hombres, pastores que tenía Nabal. Esos hombres, hablando de los hombres de David, nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Escuchen, versículo 16. Muro fueron para nosotros día y noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que ha de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Nótese,
El mal ya está resuelto ¿contra qué? Contra el amo. ¿Y contra qué? Y contra toda su casa. Así que hasta aquí estaban, perdónenme, estaban metiéndolas de caminar aquel hombre incrédulo. ¿Sabe? La palabra Nabal en el hebreo significa tonto, necio. Eso significa la palabra Nabal. La palabra o el nombre Nabal significa ¿cómo? Tonto, necio. La necedad de Nabal, su grosería, su incredulidad, su falta de generosidad, su mal corazón, sus malas obras, como dice en el versículo 3, ahora lo llevaron a un estrecho, lo llevaron a una decisión donde ahora tenía que afrontarla. Y de seguro iba a perder. Los valientes de David eran hombres fuertes, eran hombres que estaban entrenados. Estuvieron en Adulán y allí empezó el proceso de David con estos hombres. Pero es interesante porque dice que ahora hay un mal ya resuelto. ¿Para qué? Para el amo y la casa del amo. ¿Cuántos males resueltos a lo mejor pueden haber en nuestros hogares? Ya resueltos, males ya resueltos que vienen a lo mejor ahí en camino. ¿Y cuántas veces aparece Abigail en nuestra casa? ¿Cuántas veces aparece la prudencia y la sensatez en nuestra casa? Hemos visto personas en 9 familias que interceden por lo que ha sucedido en su casa. Antes de encender la llama, van y son pacificadores. Y antes como que calma la tempestad. Hay personas en las familias que, contrario a ser pacificadores, encienden el bosque. La leña arde más con ellos. ¿Y qué te pasó? ¿Y por qué te dijeron eso? Caminábamos a ver. Vamos y entonces empieza esto a encenderse más. Nosotros no estamos para qué. El que tenga un cónyuge incrédulo, el incrédulo, debemos saber la naturaleza y el proceder del incrédulo. No le va a importar su comportamiento. De malas, dice. De malas. Pues que sea conocido así. ¿Y quién es ese? Entonces la prudencia sale a relucir. La sensatez sale al encuentro cuando ve que hay amenaza. Versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Esto es interesante. En el comentario de Matthew Henry dice algo interesante. ¿Cuándo un cónyuge le roba a su marido? Cuando va en pos de satisfacer sus propios intereses. Pero Abigail, siendo una mujer hermosa, con buen entendimiento, esta mujer, si usted nota en el versículo 19, dice: y nada declaró a su marido. A lo mejor alguien, una mujer o una persona dirá: ¿sí vistes que uno puede como esconder cosas allí de los esposos? Pues el comentario me gustó mucho cuando lo leí acerca de este aspecto, cuando decía que Abigail estaba actuando en defensa de su propio marido. Es decir, ella tomó de las propiedades de su esposo para ir en defensa de él mismo, de su propia integridad, de lo que era hueso de sus huesos, de lo que estaba unido a ella. Ella tomó de eso y no se lo declaró, sino que fue
en busca de David. Y montando un asno, versículo 20, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. El corazón, escuchen esto, el corazón, escuchen por favor, de David ahora pareciera diferente. Recuerdan ustedes que David había tenido la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Ahora David, por un hombre necio, tonto, grosero, estaba dispuesto a ¿qué? A ir a derramar sangre y a ensuciar sus manos. Hay un comentario que dice lo siguiente: el que otras veces solía ser tan pacífico y considerado, el que otras veces solía ser tan pacífico y considerado, arde de cólera ahora por unas pocas frases, de tal modo que solo puede calmarle la sangre de toda una familia. David estaba ¿qué? Estaba encolerizado, decía: voy a matar a esa familia y acabar con todo lo que ellos tienen. Pero ese corazón se conocía como pacificador, como considerado. Tuvo la espada y tuvo al enemigo, al que lo persiguió todo el tiempo. Lo tuvo para matarlo y no lo hizo. Hablando de Saúl. Ahora está encolerizado. Escuchen, ¿qué son los mejores hombres si Dios los deja de su mano? ¿Qué es el hombre si Dios los deja de su mano? Si Dios los suelta. Esto nos muestra la gran necesidad de que el hombre debe ¿qué? Depender estrictamente de Dios. En el momento que el hombre pierda la relación con el Señor, corre peligro. Hablando de David. Pero ¿cómo hablar de David si estamos hablando de un incrédulo y de una mujer piadosa? Pues claro, porque esta era la amenaza para la familia. Y esto nos enseña que pueden haber cosas que amenacen nuestra familia y pueden haber cosas de las cuales nosotros hagamos que amenazan las otras familias. ¿Qué son los hombres si Dios los deja de su mano? Como de Nabal esperaba nobleza y bondad, la afrenta que recibió de él le tomó tan de sorpresa que al bajar la guardia, escuchen, sufrió un ataque repentino que puso en desorden todas sus emociones. David había empezado a tener un desorden ¿qué? Emocional. Este sinvergüenza, este no sabe quién soy yo. Voy a hacerle saber quién soy yo. ¿Cuánta necesidad tenemos de orar? Señor, no nos metas en tentación. Esto hablando de quién? De David. Así que hemos visto tres personajes. Un personaje llamado ¿qué? Nabal, tonto, necio. Otra persona llamada Abigail, una mujer que su nombre significa padre, o el padre se regocija, o el gozo de mi padre se significa ese nombre, el gozo de mi padre. El padre se regocija. Qué bueno es que el padre se regocije en un hombre o en una mujer sensata. Pues bien, continúo. Voy adelante. Así haga Dios. Nótese el versículo 21 al final. Sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Escuche, David estaba reclamando, estaba diciendo, pero yo fui bueno con él. ¿Y él por qué me está pagando qué?
Y esto es paradójico. La pregunta que le podríamos hacer a David, ¿cuál es? Todo el tiempo Saúl te pagó mal. ¿Y ahora por qué estás tan encolerizado con Nabal? Eso es una muestra de que David había perdido los estribos en sus emociones. Así haga Dios a los enemigos, versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Así que David estaba dispuesto a ¿qué? A acabar con todo. Y esto nos muestra una vez más la necesidad que tenemos del Señor. Como dice en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios, el que esté firme, cuide que no caiga, mire que no caiga. No, yo voy a ser rey, yo estoy aquí camino, ya derroté a Goliat, perdoné y fui generoso con Saúl. Esto nos ayuda a entender que no hay un día en que nos podamos relajar en nuestra naturaleza pecaminosa. Porque siempre, cada día, Satanás buscará tentarnos para hacernos ¿qué? Caer. Versículo 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío. Esta mujer sí conocía a quién, a David. Ya dijo, es interesante porque Abigail dice Señor mío, le dice a David. Y Nabal le dice ¿qué? ¿Quién es este? ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? ¿Quién es ese? Esta mujer dice que Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mira lo que le dice. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está ¿qué? Está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Hermoso. Esta mujer estaba diciéndole, pues yo me hago cargo. Perdona a mi esposo. Perdónalo. Por favor, no le hagas caso, porque ese hombre, imagínate esto, Abigail mismo señalando a su propio marido de la perversidad. Creo que Abigail estaba con sus pies sobre la tierra. Abigail no estaba siendo engañada por un hombre. Ella sabía quién era su ¿qué? Su esposo. Es un hombre duro, es perverso. Qué bueno es poder entender que no deberíamos ocultar las identidades. Deberíamos ser sinceros. Y es interesante también porque si Abigail conocía que su esposo era perverso, pues esto habla mucho de Nabal. ¿Están conmigo? Versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma. Miren estas palabras hermosas. Que Jehová te ha impedido al venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. ¿Quién se lo impidió a David? El Señor. El Señor te lo impidió. Recapacita, David. Abre tus ojos, David. Hermoso. Esto es lo que un corazón sensato lleva a hacer. El corazón sensato, y me adelanto a un punto, el corazón sensato es su nobleza impacta a dos vías. El ofendido y al que van a arremeter. El intercesor se para en el medio y hace que los dos, o al menos que uno empiece a apaciguar su ira.
Esto lo hace el sensato. Esta mujer estaba favoreciendo a su esposo con la intercesión, pero estaba ¿qué? También favoreciendo a David para que él no se vengara, para que no derramara sangre. ¿Están conmigo? Y esto es lo que la prudencia hace, lo que un buen consejo hace. Pues esta mujer ahora viene y dice: sean pues, versículo 26, como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego, escuchen esto, que perdones. Yo te ruego que perdones, escuchen, a tu sierva esta ofensa. Qué tremendo. Como si la de la ofensa fuera ella. ¿Están conmigo? Se apropia tanto, esa mujer creyente, temerosa de Dios, se apropia tanto que ahora lo que ha hecho su esposo, esa mujer lo ha traído ¿qué? Para sí. Perdona el pecado de tu sierva, te ruego, perdona esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, sin ninguna duda, Abigail conocía quién era quién. David. Abigail conocía quién era ese hombre. Abigail sabía cuál era la promesa sobre David. Abigail sabía que ese hombre iba a ser el futuro rey de Israel, el que iba a estar delante de los escuadrones de Israel. Esta mujer sabía, y es interesante porque cuando ella intercede por su esposo Nabal, lo que está diciendo es: no te ensucies las manos con mi esposo, no lo hagas, no te vengues. Es más, el Señor te lo ha impedido. Versículo 31. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimientos. Escuchen eso, hermoso. Ni por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Nótese eso. Por haberte vengado, ¿por quién? No por el Señor. Aquí una vez más nos muestra de que el ofendido no era el Señor. El ofendido era ¿quién? Era David. Ay, es que y a veces decimos, pero ¿y cuál es la necesidad de nacer de nuevo? ¿Cuál es la necesidad de dejar el viejo hombre atrás? Mira el viejo hombre lo que hace. La naturaleza humana de David estaba queriendo y teniendo sed ¿de qué? De venganza. Y esta mujer le hace recapacitar y le dice: pues si tú no matas, si tú no vas contra la casa de Nabal, escuchen, pues no vas a tener remordimientos, no te vas a ensuciar las manos. Es más, guárdese pues mi Señor, dice, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y mira lo que dice David, voy terminando acá. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Qué tremendo. Como quien dice: gracias, Señor, por ponerme esta mujer que en mi camino. Una intercesora, una creyente en una familia con un hombre incrédulo. Ahora David está diciendo: alabado sea el Señor. Si no me hubieras llegado al encuentro,
Mira lo que dice el versículo 32: y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Qué tremendo. Lo que hace una mujer sensata. El fruto que tiene un corazón creyente, un hombre o una mujer sensato, prudente. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibido David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa. Mira, qué lindo. Y mira que he oído tu voz y te he tenido, ¿qué? Respeto. Mira lo que una mujer prudente, un corazón prudente logra hacer. Se gana el respeto, la dignidad. Y tanto fue así que esta historia termina de esta manera. Abigail volvió a Nabal, volvió a su esposo. Y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba ¿qué? Estaba alegre. Y estaba completamente ebrio. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Fue una mujer prudente. Fue una mujer que sabia. Supo cuándo hablar. ¿Están conmigo? Creemos que Abigail era una mujer cantaletosa. Imagínense Nabal ebrio y Abigail viniendo a ¿qué? Mire, imagínense ese hombre ebrio. ¿Qué le pasa a usted? Esa mujer esperó al otro día. Supo cuándo hablarle a su esposo. Conocía a su esposo. Y dice, vino por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él. En otra versión dice como que se murió su corazón, como que fue impactado su corazón. Ahora el que estaba cargado de penas, de remordimientos, ¿era quién? Era Nabal. Y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, mire lo que dijo David: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de la mano de Nabal, y ha preservado de mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después David envió a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y le siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. Saúl finalmente no quería ninguna relación con David. Así que a su hija, como dice, a su hija Mical se la dio a otro hombre. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí la historia de Nabal y Abigail. Simplemente 5 cosas que podemos considerar rápidamente. Lo primero, ante ese título, cuando uno de los cónyuges es incrédulo. Cuando uno de los cónyuges es incrédulo, lo primero es
interviene en los sucesos de la vida con respeto y prudencia, procurando siempre la paz. Interviene en los sucesos de la vida con respeto y prudencia, procurando siempre ¿qué? La paz. Entre otras cosas, seamos pacificadores. Eso debe caracterizar a una persona, a un cónyuge que tenga a su esposo o a su esposa incrédula o incrédulo. ¿Qué debe hacer? Con respeto en los asuntos de la vida. Intervenga con respeto. Sea prudente en la manera como habla, como actúa. Sea prudente en lo que dice. No deje que sus emociones ¿qué? Gobiernen la situación. Esto lo aprendemos de Abigail. De esta historia, en esos tres personajes que sobresalen, tomamos a Abigail, una mujer que intervino cuando era preciso. En cuanto se dio cuenta, fue delante de David con respeto y con prudencia. Imagínese Abigail de una manera o motivada o llevada por los impulsos de sus emociones. Piensen en eso. Gobernada por sus emociones. Seguramente no hubiera salido de la manera como salió. Seguramente habría derramado sangre David y había ido por la casa de Nabal. Recuerdo una vez, hace muchos años, una historia que sucedió. Y es que era la madrugada y el hijo de la casa se había envuelto en un pleito, en una riña. Así que las personas de la casa, de su hogar, se dieron cuenta y salieron ¿qué? Salieron al suceso. Y una de las personas de la casa quebró una botella y empezó a carrear y empezó a provocar a los que ya estaban llenos de ira. Imagínense, si no fuera por la misericordia y la gracia del Señor, ¿cómo habría salido eso? Estás ofendiendo a mi hijo, al de nuestra casa. Ok, nosotros salimos a tu encuentro y salimos de una manera con ira, con enojo. Sale mal. El creyente debe ser e intervenir con respeto, con prudencia y procurando siempre ¿qué? La paz. Seamos pacificadores. El texto en Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los pacificadores. Procuremos la paz. Lo segundo que nos enseña esta historia es que cuando hay un cónyuge incrédulo, el creyente reconoce la gravedad del asunto y se responsabiliza. El creyente reconoce la gravedad del asunto y ¿qué? Y se responsabiliza. Se para al frente. Nótese que la hombría y la masculinidad de Nabal estaba ¿por qué? Por el piso. Ahora sale su esposa a poner frente al asunto. Y sale con qué brillantez. Y sale con qué prudencia a solucionar un pleito, reconociendo la gravedad del asunto. Esto es grave. ¿A quién fue que tú le hablaste así? Esto es grave. ¿Con quién te metiste? ¿En qué deuda estás?
Y sale esta persona reconociendo la gravedad del asunto y responsabilizarse. Y aquí vemos, como mencionamos, la hombría de Nabal. Contrario a, ¿recuerdan ustedes cuando Jesucristo, nuestro Señor, va caminando? Hay mucha gente y se encuentra con un hombre llamado Jairo. Jairo tenía a su hija demasiado enferma. ¿Recuerdan esa historia? La hija de Jairo estaba en su lecho a punto de morir. En la historia, ¿quién salió al encuentro y a hacer frente a la situación que se estaba presentando? Si usted nota, cuando Cristo llega a la casa de donde estaba la niña, ¿con quién se encuentra? Con la mamá de la niña. Y digo esto porque en la cultura hebrea era prudente, necesario que el que saliera al encuentro de la familia fuera ¿quién? El hombre. De hecho, los hombres eran los que salían a la batalla mientras las mujeres se quedaban en el campamento. Ahora, este hombre, en medio de la dureza de su corazón, pues encontramos que simplemente no hace lo que le corresponde. En su necedad y tontería. Pero vemos a una mujer que reconoció la gravedad del asunto y se responsabilizó. Y vemos que se responsabilizó porque fue ella la que, recuerdan ustedes en el versículo 24, versículo 25, no hagas caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso. Versículo 28, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Se responsabilizó. Si aquí tenemos personas que tienen a su cónyuge incrédulo, número uno, vamos a intervenir con respeto, con prudencia y procurando siempre ¿qué? La paz. A veces el cónyuge mete las de caminar, habla más de lo que debe hablar, se compromete más de lo que se debe comprometer. Y aquí no estamos, ojo, si usted nota, la esposa no le está tapando nada a Nabal. Delante de David, esta mujer le dice que él es perverso. Él es perverso. Él hace malas obras. Él es duro. Pero es mi esposo. ¿Están conmigo? Pero es mi esposo. Y por ser mi esposo me responsabilizo ¿de qué? De lo que él ha hecho. No vemos en ningún momento algo como afectivo, una propuesta ahora de falta de dignidad de Abigail. Como, hey, rey, perdona a mi esposo y te encuentras conmigo, en un romantiqueo. No vemos esto. Era una mujer que estaba puesta en sus cabales. Una mujer digna, de buen entendimiento, dice la Escritura. Ahora, lo tercero es que cuando uno de los cónyuges es incrédulo, se debe interceder ante el pecado de su cónyuge. Intercede ante el pecado de su cónyuge. No solamente se responsabiliza, se para frente al asunto, sino que ahora intercede por el pecado de su cónyuge. Y esto no es como que, no, pues yo me meto ahí como que, yo en eso no me meto. Yo como que me meto de ladito. No, esta mujer se metió de frente. Y se responsabilizó y asumió y cargó el pecado de su esposo. Tanto que dijo, versículo 28, te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa.
Es interesante, porque en medio del texto podemos ver un reconocimiento de Abigail. Y ella sabe que en ese momento estuvo mal. ¿Sabe cuál fue? Que Abigail le dijo: yo no sé cuándo vinieron esos hombres. Yo no me di cuenta. Es más, si yo me hubiera dado cuenta, a lo mejor el desenlace sería otro. Yo hubiera salido a hablar con mi esposo, bueno, pero yo no me di cuenta. Así que esta mujer también, pues nos hace ver como esos momentos de desatención. Eso también hace que esta mujer no podamos verla como en absolutas perfecciones. Ella intercede ante el pecado de su cónyuge, y esto es algo muy similar, escuchen, a algo que sucede en el libro de Daniel, capítulo 9. Cuando Daniel está orando al Señor y asume el pecado del pueblo como suyo. Daniel no dice como, es que ellos pecaron contra ti. Daniel dice, nosotros hemos pecado contra ti. Perdónanos. Y Daniel se mete en la ecuación. Ahora, número 4. Ya lo mencionamos. Y es que reconoce su desatención. Esto es un pecado más que responsabilizarme del otro. Estoy fallando también. Así que si hay algún creyente que tenga a su cónyuge incrédulo, no piense que los errores son de él nomás. No es que él fue, ella fue, no. Yo también reconozco. Tuve una desatención cuando las personas vinieron. ¿Yo dónde estaba? ¿Yo qué estaba haciendo? Debería estar con mi esposo. Debería estar escuchando. ¿Están conmigo? Reconoce su propia desatención esta mujer. Pero lo número 5 es que la intervención de un corazón sensato siempre, la intervención de un corazón sensato siempre va a favorecer a los implicados. La intervención de un corazón sensato siempre va a favorecer a los implicados. David salió favorecido. Nabal salió ¿qué? Favorecido. Pues familia, creo que en medio de las dinámicas de nuestros hogares siempre debemos considerar la obediencia a nuestro Señor por medio de su palabra. Y simplemente si leemos Primera de Pedro capítulo 3, cuando Pedro, inspirado por el Señor, le habla a las mujeres y les dice: vosotras mujeres, estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En el caso de Nabal, Dios vengó y procedió a enjuiciar a Nabal. En el caso de las esposas o los esposos incrédulos, pues la historia está por escribirse, familia. La historia está por ¿qué? ¿Conoce usted el mañana de su esposo o de su esposa? No. Entonces sigamos ¿qué? Orando. Sigamos, las mujeres sigan estando sujetas ¿a qué? A sus esposos. Esposos, sigan amando a sus esposas, porque la historia no ha terminado. Dios es soberano.
Él salva. Él responde nuestros ruegos. ¿Por qué hemos de bajar la guardia? Seamos prudentes, respetuosos, reconociendo la gravedad del asunto y hacernos responsables. Intercedamos ante el pecado de su cónyuge, aunque no sea nuestro, entre comillas, aunque directamente nosotros no lo hayamos hecho. Si es cónyuge, tiene que ver con nosotros. Reconozcamos nuestra desatención y cuando intervengamos sensatamente, entendamos que todos los implicados salen favorecidos. Un corazón piadoso, sensato, prudente, se necesita en los hogares cuando hay incredulidad. Si en su casa hay personas o cónyuges que son incrédulos, se necesita piedad, paciencia, amor. Se necesita misericordia. Se necesita perdonar. Se necesita interceder por ellos. Así que, muy bien, pónganse sobre sus pies, por favor. Y vamos a dar gracias al Señor, porque Él es bueno. Amén. Oremos al Señor. Señor, gracias porque tú eres un Dios bondadoso, lleno de gracia y de perdón, Señor. Tú eres soberano sobre nosotros. Eres el más alto, eres el sublime. Nos dirigimos a ti porque a ti te ha placido. De nosotros has tenido misericordia y nos has dado a conocer tu palabra, Señor. Es una gracia que podamos dirigirnos a ti.